6. Del 23 al 33. Y es una historia muy conocida. Muchas veces la hemos escuchado predicar, y mientras estábamos alabando y adorando al Señor, yo pensaba, ¿no?, que tal vez los personajes de la historia bíblica de hoy cantaban esa canción que dice: profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Pensaba en ellos y pensaba en la historia que les voy a compartir, y pensaba en la grandeza de Dios, en cómo los propósitos de Dios a veces se cumplen cuando pasamos por determinados sufrimientos. No queremos pasar por sufrimientos. Ninguno de nosotros creo que es tan loco de decir: si yo quiero sufrir para que Dios se manifieste en mi vida. Pero a veces es lo que nos toca. A veces es la voluntad de Dios que nos lleva a pasar por situaciones de adversidad para que con nuestro testimonio otros puedan ser alcanzados por el amor de Dios. Y dice así, voy a sacar estos lentes porque no son de leer y no veo nada, en la palabra de Dios. Hechos 16, del 23 al 33. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les guardó y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué palabra más impresionante. Cada vez que la leo es como que me tiemblan las piernas, el corazón se me pone la piel de gallina, porque es impresionante el mover de Dios en la vida de sus hijos cuando sus hijos están dispuestos a obedecerle. Pablo y Silas no habían hecho nada. No habían cometido ningún delito, no habían robado nada, no habían matado a nadie. Lo único que ellos habían hecho es haber hablado la palabra de Dios en un pueblo, en una ciudad, en Filipos. Hicieron libre a una chica que estaba endemoniada y que le daba ganancias a sus amos, era un esclavo evidentemente, y ellos no les gustaba esta situación, entonces le dijeron: en el nombre de Jesús, sé libre. Y la chica dice que fue libre en aquella misma hora. Esto a los dueños de esa chica no les gustó, porque perdieron su fuente de ingresos. El diablo se enojó con Pablo y con Silas, entonces los llevaron a la cárcel y los pusieron como delincuentes peligrosos, porque dice que el carcelero, ante la orden recibida, lo puso en el calabozo de más adentro y le pusieron cadenas en los pies. Esto solamente lo hacían con los presos más peligrosos, con aquellos que eran un peligro verdadero para la sociedad. A Pablo injustamente lo trataron como a un ser peligroso, como a alguien que podía hacer daño, solamente por hablar la palabra de Dios. Pablo y Silas estaban siendo obedientes al mandato que recibieron de Jesús. Sin embargo, fueron azotados. Dice que los azotaron con varas. Los desnudaron y los azotaron con varas. Los castigos romanos eran tremendos.
y los azotaron, los lastimaron mucho, y no conforme con esto los encerraron en la oscuridad, en el calabozo de más adentro, dice, en el calabozo más inmundo que puede haber en una cárcel, porque dice que ahí ni siquiera baño había. Así que imagínense lo que era eso. Y nuestros hermanos, siervos de Dios, padecieron por el nombre de Jesús. Nosotros a veces nos asombramos de las situaciones que vivimos, nos asombramos de las cosas que pasamos, y no es ni una milésima parte de lo que siervos de Dios, que hicieron la voluntad de Dios, que es ir a predicar el Evangelio y alcanzar almas, nos suceden. Y a veces nos miramos como si fuéramos víctimas de las circunstancias, y no siempre podemos hacer lo que Pablo y Silas hicieron. Dice que a medianoche, en la medianoche cuando estamos enfermos, es como que los dolores se potencian, como que las situaciones de angustia toman más protagonismo en nuestra vida, como que nuestra salud alcanza un nivel que no podemos entender, porque tal vez durante el día estamos enfermos, pero nos levantamos, hacemos algunas de nuestras cosas, y bien no estamos a pleno, pero a la medianoche empiezan los dolores, las angustias, a veces hasta el llanto, y decimos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Pablo y Silas tenían toda la razón para decir, ¿por qué yo? ¿Qué hice? ¿Por qué me están haciendo esto y me hicieron esto? Sin embargo, dice que a la medianoche, cuando es todo más oscuro, cuando todo se hace más grande, ellos cantaban a Dios y oraban. Ellos con su ejemplo nos enseñan que en la parte más oscura de nuestro problema y de nuestra situación de adversidad tenemos que cantar y alabar a Dios y orar buscando su presencia. Dios promete manifestarse cada vez que lo invoquemos. Dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Dios promete acercarse a nosotros. Y nosotros a veces nos olvidamos de sus promesas, porque hacemos que nuestra situación sea más grande que nuestro Dios. Olvidamos que el Dios que hizo esto, de mover los cimientos de la cárcel, puede mover los cimientos de nuestra vida. Dios, cuando le buscamos de verdad, de todo corazón, puede mover nuestro interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y Él nos puede dar la paz que nos falta. En Juan 16:33, Juan 16:33, dice así, son palabras de Jesús que en esta tarde nos dice también. Les he dicho todo lo anterior. Él hablaba de un montón de situaciones que iban a acontecer, que no eran situaciones de bienestar o de placer, sino que eran situaciones de adversidad, de prueba, de lucha. Dice así, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí, en el mundo, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. El Señor nos dice, tengan paz, tengan alegría. Van a tener muchas pruebas, muchas situaciones difíciles. Y también dice que van a tener tristezas. Pero, dice, anímense. Otra versión dice, confíen, porque yo he vencido al mundo. Cuando el Señor Jesús venció al reino de las tinieblas en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de nosotros, y al tercer día levantándose de la tumba, Él nos dio la misma victoria a nosotros. La misma victoria, el mismo poder que actuó en Cristo en el sepulcro es el que actúa en nuestras vidas hoy en día. Solamente tenemos que ser valientes y buscar la presencia del Señor en medio del dolor. Buscar al Señor para que la atmósfera en la que estamos viviendo sea transformada. Dios, cuando nosotros alabamos su nombre, cuando lo bendecimos, cuando lo glorificamos, cuando reconocemos que no tenemos todo lo que queremos, pero sí tenemos lo necesario para vivir, la presencia de Dios se manifiesta y la atmósfera se transforma. La alabanza
transforma las atmósferas de adversidad. La alabanza coloca perfume alrededor de nuestra vida, porque lo entregamos a Dios, perfume de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Nosotros cuando confesamos el nombre del Señor, lo que estamos haciendo es reconocernos en nuestras debilidades y reconociendo el poder de Él que actúa en nuestro ser. Dios, a través de su Espíritu Santo, actúa en nosotros y nos da la victoria por medio de Jesús. También dice que nos enseña esta historia que ninguno de nosotros está exento de las dificultades, pero como hijos de Dios tenemos la bendita opción de confiar en Dios. Aunque la noche sea oscura, aunque la noche sea intransitable, recordad que tenés la opción de confiar en el Señor. Y si vos ves que te estás hundiendo en el mar de la vida, recordad que el Señor duerme en la barca de tu corazón. Y Él está ahí, cuidando de vos, cuidando tu integridad, cuidando tu salud, cuidando tus pensamientos. Solamente tenés que dejarlo que el Señor actúe. Los cimientos de la cárcel se sacudieron. Cuando nosotros alabamos a Dios y oramos a Dios creyendo que Él tiene el poder para transformar todas las cosas, la Biblia dice que las puertas de la cárcel se abrieron y que las cadenas cayeron. No hubo necesidad de que Jesús rompa las cadenas, porque las cadenas cayeron automáticamente frente al poder de la presencia de Dios. Hay una canción que dice: golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Nosotros cuando cantamos tenemos que creer que las letras que estamos cantando tienen el poder en el mundo espiritual de derribar las fortalezas que se crean a nuestro alrededor. Cuando vos proferís palabras de alabanza y de canción, las fortalezas que hay a tu alrededor se caen. Cuando tenemos dificultades con nuestros matrimonios, cuando tenemos dificultades con nuestros hijos jóvenes y adolescentes que se creen que pueden llevarse el mundo por delante justamente por ser jóvenes, cuando tenemos la dificultad de que la salud nos juega malas pasadas, empecemos a cantar al Señor, empecemos a proclamar el nombre de Jesús, porque cuando nosotros cantamos y creemos lo que estamos cantando, se derrumban los muros. Así como en Jericó, dale la vuelta hasta que Dios te dé la orden y vos puedas gritar en el nombre de Jesús y vas a ver los muros caerse. Vas a ver cómo Dios te da la victoria, cómo Dios levanta a tu familia, cómo Dios restablece la comunión familiar. Es muy difícil vivir con personas que en todo tiempo te están angustiando, te hacen la guerra, te llevan la contraria. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, no hay situación familiar que pueda prevalecer en contra de nosotros. Somos hijos e hijas de Dios y tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Pablo y Silas experimentaron el poder de Dios cuando las cadenas cayeron de sus pies y de sus manos y cuando las puertas de las cárceles se abrieron. Ellos clamaron a Dios, ellos cantaron a Dios, no miraban lo natural, ellos miraban lo sobrenatural, lo que Dios podía hacer. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10, 14. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, es porque reconocemos que con las armas que nosotros peleamos no son las que usa un ejército terrenal. Nuestras armas son poderosas en Dios, son la palabra de Dios, la oración, el Espíritu Santo, los calzados con el Evangelio de la paz. Esas son las armas que Dios nos ha entregado.
Esas son las armas con las que nosotros, en el nombre de Jesús, podemos derribar las fortalezas que el enemigo hace y trata de hacer en contra de nuestra vida. El Señor nos entregó estas armas y dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos dice. ¿Vamos a tener miedo a veces? Sí, lo vamos a tener porque somos seres humanos. Pero automáticamente cuando te des cuenta que tenés miedo, volvé tu pensamiento al Señor. Si Él creó el mundo solamente con la palabra, ¿cómo con su palabra nos va a poder transformar nuestras realidades? ¿Cómo con solamente su palabra Él nos va a poder cambiar la atmósfera en la que vivimos? Solamente el Señor quiere que seamos obedientes, así como lo fueron Pablo y Silas, que sin haber hecho ninguna situación delictiva fueron azotados como delincuentes. No importa si el enemigo te quiere azotar, porque tal vez a veces lo logre y te meta miedo, y te meta angustia, y te meta temores, y te meta un montón de cosas. Vas a mirar a tus hijos a veces y vas a decir, ¿qué hice mal? Y tal vez no ha sido que hemos hecho todas las cosas mal con nuestros hijos. Tal vez es lo que el enemigo quiere que veamos. Y eso nos detiene, porque nos llega el miedo de decir, ¿qué le puede pasar? Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que miremos con ojos de fe y que declaremos sobre nuestros hijos cosas que no son como si fueran. Nuestras palabras como papás tienen poder. Nuestras palabras como abuelos tienen poder. Cuando vos veas la realidad, lo que están viviendo y lo que el enemigo te quiere mostrar, empezá a declarar sobre tu hijo siervo y sierva de Dios. Empezá a declarar a tu hijo la salvación de Cristo. Y vas a decir, pero es rebelde, no me quiere escuchar. No importa, no importa. Los bebés cuando están en la panza, nosotros pensamos que no nos escuchan. Sin embargo, ellos cuando nacen conocen nuestra voz. Nuestros hijos conocen nuestra voz. El espíritu de nuestros hijos conoce nuestra voz. Aún más, el espíritu de Dios conoce a nuestros hijos y nuestros hijos conocen la voz del espíritu. Entonces declaremos sobre ellos cosas espirituales. Declaremos sobre ellos poder de Dios, ministerios cumplidos, metas alcanzadas, aunque veamos lo negro ahora. Pero recordad que la victoria ya la tenemos, porque Jesús no en vano murió también por nuestros hijos, por nuestros amados. Entonces declaremos el poder de Dios. Pablo, cuando el carcelero se dio cuenta de lo que había sucedido, cuando el carcelero pensó que se habían fugado, que se habían ido de la cárcel, que era la responsabilidad de él, que estuvieran en el cepo encadenados, él se iba a matar. Sacó su espada, dice la Biblia, y se iba a matar. Pero Pablo, lleno del amor de Dios por el alma del carcelero, lleno del amor de Dios que se había recibido el azote de mano de ese carcelero, pese a haber sido encadenado por ese carcelero, le grita desde adentro y le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Cuando el enemigo te venga a afrontar, cuando te venga como un mar delante de vos, como un río, cuando se levante como un río, el Espíritu de Dios planta bandera en tu vida, bandera de victoria. Y el Espíritu Santo en esta noche te dice, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. ¿Quiénes somos todos hoy? Nosotros, el pueblo de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar unos por otros, de amarnos como el Señor nos ama, de buscarnos cuando alguno está ausente. Somos responsables de la vida de nuestros hermanos. Somos responsables de lo que Dios quiere hacer en la vida de nuestro hermano. No debemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos que alguien falta en la congregación, porque se está haciendo daño. De alguna manera esa persona se está matando, porque lejos de Dios no hay vida, no hay esperanza. Entonces tenemos que decirnos en esta tarde y decirle a aquellos que no están, no te hagas más mal, no dejes más de congregarte, estás haciendo daño, no lo hagas más, gritáselo, no te hagas ningún mal,
Pues todos estamos aquí, todos te estamos esperando, todos necesitamos de tu compañía y de tu ayuda, porque sabemos muy bien que la iglesia es un cuerpo y que los ministerios no se mueven solamente por líderes, porque si José y Juan no tienen jóvenes, ellos no pueden hacer reuniones de jóvenes. Si no hay músicos, si no hay quienes canten, ellos no pueden llevar adelante el ministerio de adoración. Si el pastor no tiene ovejas, ¿a quién va a pastorear? Entonces somos todos importantes en la obra de Dios. Y cuando uno falta, debe dolernos el corazón. Y por todos los medios debemos buscarlo. Porque el Señor nos ama, el Señor también nos extraña. Porque son sus hijos que andan lejos. Y recordemos que somos los pies de Jesús, las manos de Jesús. Y dice que Jesús dejó las 99 y fue a buscar a aquella que estaba sola, que estaba perdida, que estaba toda lastimada. Por voluntad propia, me dirás, sí, por voluntad propia. Pero Jesús no miró eso. Jesús fue y le sanó las heridas y la cargó en sus hombros y la trajo de nuevo a redil. Esa es nuestra responsabilidad. Y al ver el testimonio de ellos, de Pablo y de Silas, ellos bajo la circunstancia de dolor y de golpes y de heridas no dejaron de cantar y de alabar a Dios. Y frente a la situación de quien los había lastimado, no permitieron que se quitara la vida. Al contrario, le dijeron: no te hagas ningún mal, manifestando el amor que Dios había colocado en sus corazones. Al ver el testimonio de ellos, dice que el carcelero dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La gente se pregunta cuando nos ve a nosotros como cristianos: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O la gente nos dice: oh, ese otra vez se va a la iglesia y en el barrio es un desastre. O tu esposo o tu esposa que no es cristiano dice: oh, esta se va a la iglesia y acá en la casa es un desastre. ¿Qué ve la gente en vos y en ti? ¿Anhelan al Señor, tener al Señor cuando nos ven? Son cosas que debemos plantearnos y preguntarnos. Porque dice que por el testimonio de Silas y Pablo, el carcelero se convirtió. Y no solamente él, sino que toda su familia fue alcanzada para salvación. Por lo que vieron en él, porque verdaderamente ellos hicieron la voluntad de Dios. Y no es que permitieron que se quitara la vida. Entonces lo que podemos decir es que nuestro testimonio puede impactar en la vida de otros, para bien o para mal. Tenemos que ser conscientes, tenemos que alumbrar al otro. Vivir como Cristo vivió es amar como Dios, dice una frase que leí el otro día. Vivir como Cristo es amar como Dios. Vivamos como Cristo y amemos al ser humano como Dios. Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos entregó lo más hermoso que él tenía, que es su propio Hijo. Entonces nosotros tenemos que amar como Dios amó. Dice en Mateo 5:16: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Si somos hijos de Dios, andemos en verdad, andemos en temor, alcancemos a aquellos que necesitan salvación. Dios nos va a demandar, porque ejemplo tenemos, no solo un Jesús, que puedes decirme: bueno, pero Él era Dios hecho hombre. Justamente, Él era Dios hecho hombre, se despojó de todo lo de Dios y se apropió de todo lo de hombre, pero no pecó. Pero Pablo y Silas eran hombres de carne y hueso, igual que vos, igual que yo. Tenían las mismas situaciones. Pablo era enfermo y le dijo al Señor que quería ser sanado. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles y nos declaramos débiles, somos fuertes en Cristo, porque la fortaleza de Dios viene sobre nuestras vidas. Si vos querés que la atmósfera de tu hogar cambie, alabá a Dios y orá. Si vos querés que la atmósfera en tu barrio sea transformada, que tu testimonio sea eficaz, que tus palabras concuerden con tus dichos. Dios en esta noche nos pone frente
¿qué vamos a hacer? Nos preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a lograr que otros quieran acercarse a mí por tu testimonio? ¿Vas a ser un testimonio fiel de mi amor? ¿O vas a seguir haciendo la tuya y bueno, que se salve el que se tenga que salvar? Dios quiere cambiar la atmósfera de nuestra vida. Dios nos quiere usar para su gloria, así como usó a Pablo y a Silas. Y tantos años después seguimos hablando de esta historia de poder. Dios quiere usar nuestras vidas y que otros hablen de nuestra historia de poder en Dios. Que otros hablen de lo que hay en nosotros, que es verdadero, porque hacemos ni más ni menos que la voluntad de Dios. Yo te invito a que puedas inclinar tu rostro en esta noche. Que le digas al Señor, he venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve.